La Expo, pero en Zaragoza ya se piensa también en el después. ¿Qué pasará con el recinto y, sobre todo, qué pasará con sus trabajadores? CEPIME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, ha elaborado el programa PARTE con el objetivo de recolocar a los trabajadores. Hablamos hoy con Juan de la Cruz, es el responsable de este programa. Señor de la Cruz, hola, muy buenos días. Buenos días, Ana. ¿Desde cuándo se empezó a pensar en la Posexpo, en el caso de los trabajadores, en su futuro? Pues desde el principio que se supo que íbamos a tener la Expo aquí en Zaragoza, ya había un sentir por parte de las administraciones de decir que aquí es el Gobierno de Aragón el que se está moviendo, el que ha estado promoviendo y el que vamos de la mano de él para intentar recolocar. Lo que queríamos, ha estado hablando de legados durante todo este programa. Lo que queríamos era precisamente eso, que uno de los legados que nos dejara la Expo eran todos los trabajadores muy cualificados que iban a venir. Aquí en Aragón es una comunidad que afortunadamente tenemos poco paro, que tradicionalmente el empresariado siempre está demandando mano de obra cualificada y que hasta ahora el problema que teníamos era precisamente encontrar esa mano de obra cualificada. Se pensó que era una oportunidad que no se debía desperdiciar. Todos esos aragoneses retornados, que han sido muchos, gracias a la Expo, han retornado muchos trabajadores altamente cualificados, ingenieros, arquitectos, que han visto una oportunidad de volver a su tierra a trabajar, y otros trabajadores de otras comunidades aprovechar esa vía que teníamos para intentar que se quedaran aquí nuevamente a trabajar. ¿De cuántas personas, de cuántos trabajadores más o menos estamos hablando que podrían acogerse a este programa PARTE? Es difícil evaluar en cuanto a cantidades. Se ha hablado de cifras de 7.000 personas estando trabajando en la Expo. El problema es realmente cuál sería nuestro público objetivo en este caso. Perdón. Te lo quiero decir porque la Expo sí que ha hecho aflorar, por ejemplo, mucho trabajo que de otra manera no hubiera aparecido, que es el de jóvenes o mujeres que han visto una oportunidad de volver al mercado de trabajo, pero que la Expo es una isla, que luego no quieren volver a trabajar o no pueden volver a trabajar, quizá porque los horarios no se lo permiten, claro, porque no hay suficiente desarrollo de la conciliación de la vida familiar y laboral. De estudiantes universitarios. Entonces, esas cifras de 7.000 personas que decíamos no es nuestro público objetivo. Nosotros, con los recursos que tenemos, si consiguiéramos atender en torno al millar, 2 millares de personas, nos estaríamos por muy satisfechos. De hecho, llevamos 2 meses en funcionamiento con atención al público y estamos bastante contentos. En este momento tenemos del orden de 250 usuarios que se están incorporando día a día, pero a grande ritmo, y lo más importante para nosotros es la capacidad que tiene el programa para captar ofertas, para proporcionar ofertas a esos usuarios. ¿Dónde se busca la recolocación? Pues buscamos hasta debajo de las piedras. Y te explico. Para nosotros se nos ha complicado mucho la situación porque hace unos meses teníamos empresarios de la construcción que nos demandaban desesperadamente operarios. En este momento nosotros tenemos unos 50 operarios de la construcción que vamos a intentar reciclar hacia sectores de producción. Entonces, ¿dónde los buscamos? Los buscamos en prensa, los buscamos en Internet, los buscamos en INAEN y lo generamos. Nosotros, el programa tiene 2 grandes apartados, uno de atención a los trabajadores y otro de atención a las empresas. En este momento tenemos más de 87 empresas adscritas a este programa. Son empresas que canalizan todas esas ofertas que tiene y son empresas que a veces se les incita a que saquen esas ofertas en un momento en donde el empresariado, como hablábamos antes, debido a la crisis, está siendo un poco reacio a ampliar plantillas. Claro. Entonces, como digo, buscamos hasta debajo de las piedras para intentar proporcionar a los trabajadores esa oportunidad de permanecer aquí en Aragón trabajando. Hablaba antes de que muchos zaragozanos han vuelto aprovechando la oportunidad de la Expo, pero la plantilla de trabajadores de la Expo no es solo de zaragozanos, ha venido mucha gente de fuera. Algunos de ellos quizás quieran quedarse, les ha gustado la ciudad y también quieran acogerse a este programa aparte. ¿Para ellos es más difícil o también hay posibilidades? Pues tenemos posibilidades. De hecho, nosotros tenemos lo que llamamos una pequeña ONU. En este momento tenemos más de 30 nacionalidades, que a veces nos complica un poco las cosas. Nosotros el programa contemplamos desde el inicio del programa esa posibilidad. Sabíamos que había muchas nacionalidades. Queríamos precisamente que de otras naciones pudieran quedarse aquí en Aragón y intentamos entonces dar respuestas en conjunto. Nosotros no solo nos ocupamos de las ofertas de trabajo, intentamos ayudar a la gente en cuanto a vivienda, a sanidad, a educación, a formación en lengua castellana. Entonces, una de las cosas que más esfuerzo se está requiriendo como herramientas que tenemos en el portal web es el captar todos esos recursos para que un trabajador tenga, como decimos, ese pack completo. No solo me dicen dónde hay una oferta de trabajo, sino me dicen dónde tengo una vivienda, qué trámites sanitarios tengo que hacer, si quiero formarme en español porque sé las 4 nociones básicas.
Es decir, intentamos hacer la acogida completa de esos trabajadores. Sí. Es decir, el programa aparte va mucho más allá de ser una mera agencia de colocación en la que se pone en contacto a la empresa la oferta con la demanda. Sí, nuestro objetivo no era ser una oferta de una agencia de colocación, sino trabajar desde los usuarios, como digo, íntegramente, porque es uno de los problemas que tenemos. Lo hemos visto también en otras experiencias. Pasó, por ejemplo, en Barcelona con el Fórum, que una gran parte de los trabajadores son inmigrantes. Claro. Y el inmigrante va donde está el trabajo, pero no solo donde está el trabajo, sino donde tienen más facilidades para poder asentarse en el territorio. Claro. De todos modos, como decíamos, todo esto ha coincidido con esta crisis económica que está complicando más las cosas. Usted es miembro de CEPIME, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cómo les está afectando a los pequeños y medianos empresarios esta crisis económica? Bueno, pues la verdad es que muy seriamente. Esta no es una crisis simple como otras que ha ocurrido, sino aquí que sean tres grandes factores bajo nuestro punto de vista de pequeña y mediana empresa, que por un lado es una crisis financiera. Vulgarmente, como se dice, se ha cortado el grifo de los créditos. El pequeño y mediano empresario no tiene la capacidad financiera que puede tener una gran empresa, no va a deslocalizar, no se va a ir a otro país porque aquí no le resulta complicado. Hay una crisis de producción, los costes de la materia prima se le han disparado, los costes de energía se le están disparando, encima parece que se van a incrementar, lo vemos estos días, hay una crisis del transporte y para colmo hay una crisis de consumo. Lo que percibe el pequeño empresario es que muchas veces las crisis económicas son crisis psicológicas. Es decir, a veces no se entiende esos parones bruscos. Hablábamos de desabastecimiento en algunos centros comerciales. No parece muy realista al día de hoy que estén desabastecidos, pero sí que en una crisis hay un componente psicológico que preocupa. Preocupa porque frena ese consumo. Entonces se retraen. Quizá los alimentos lo están sufriendo menos, pero hay otros muchos aspectos donde la gente se plantea si se va a comprar un coche, no se lo va a comprar. Y no olvidemos que aquí una gran empresa es General Motors, pero hay muchas pequeñas empresas que trabajan para General Motors. De hecho, ¿qué porcentaje del empresariado aragonés es pequeña y mediana empresa? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Tanto en Aragón como en España podríamos hablar del 97% de los empresarios son pequeños y medianos. Pero lo más interesante es que el 80% del trabajo generado no lo generan grandes empresas, lo generan las pequeñas y medianas empresas. Lo genera la pequeña librería, el panadero, el taller, la pequeña imprenta. Entonces, el 80% de trabajo, según las cifras que nosotros manejamos, es lo que genera la pequeña y mediana empresa. Entonces, es problemático si el pequeño y mediano empresario estas crisis les afecta gravemente. Lógicamente. Y usted que está en contacto con todos ellos desde la organización, la crisis del transporte es el segundo día. A priori parece que todavía no podamos hablar de desabastecimiento, pero sí que tienen que tener miedo. Como ¿cuántos días podrían continuar con sus negocios abiertos si estos paros del transporte se mantienen? Sí, es difícil dar una cifra, no sé yo quién me rasga tanto. Lo que yo quiero incidir es en el aspecto psicológico, no tanto económico, de esta crisis en la que estamos. Porque lo que sí que han hecho algunas empresas es, preveyendo cuando hubo los primeros avisos de que iba a haber huelga, es hacer cierto acopio de materia. El problema es cuando entramos en una dinámica de que no sabemos cuánto va a durar. Claro. Entonces es cuando uno no se arriesga a hacer inversiones, uno no se arriesga a contratar personal y uno no se arriesga a hacer el siguiente pedido. Ahí es donde está un poco, bajo nuestro punto de vista, la crisis y la crítica. Sí. Pues Juan de la Cruz, responsable del programa Aparte, que intentará recolocar a aquellas personas que están trabajando en la Expo, en nuestra ciudad. Gracias por contárnoslo y por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Buenos días. Pues es que a 4 días de la Expo todavía quedan cosas por